Podríamos decir, en un primer momento, porque claro, esta pregunta daría para mucho, que a un nivel personal, las primeras manifestaciones que podemos encontrar por una carencia de falta de sentido, o sea, por lo que llamamos un vacío existencial, son el aburrimiento y la indiferencia y apatía. Entendemos el aburrimiento como una falta de interés por el mundo, y la apatía pues sería algo así como una falta de iniciativa para cambiar el mundo. Entonces la persona se encuentra abocada con esta indiferencia y con este aburrimiento a dos manifestaciones que son tanto personales como un poco sociológicas, que son el conformismo y el totalitarismo. El conformismo, que nos lleva a querer lo que los demás quieren, y el totalitarismo, que lo que hace es que nosotros hagamos lo que los demás quieren que hagamos. Entonces entramos también desde aquí en una dimensión sociológica más amplia, que nos recuerda lo que Viktor Frankl llama las neurosis colectivas, que no son unas patologías en el sentido estricto de la palabra neurosis, pero sí es como un malestar generalizado que se va manifestando en 4 síntomas fundamentales. El primero sería una actitud provisional ante la vida, o sea, es como un presentismo, vivamos el día a día, el futuro se nos cierra, es como un monstruo oscuro, lo vamos todo posponiendo, y entonces, claro, si llegamos al futuro, pues parece que ese monstruo nos va a devorar. Entonces vivamos el día a día, no hagamos planes, y al cortar el futuro, eso hace síntomas en el presente. Entonces tendríamos como esas primeras manifestaciones, ¿no?, de ese síntoma, que sería la actitud provisional ante la vida. Otro síntoma sería como una actitud fatalista, y es como que no se puede hacer nada. Este futuro es incierto, pero además es que no lo puedo cambiar, va a ser así. Soy como una víctima, ¿no?, de las circunstancias, y eso también pues me va encerrando más en mí misma, ¿no? Y no soy dueña, en teoría, ¿no? Me lo creo yo, ¿no?, de mis actos y de lo que yo puedo hacer en el mundo. Tendríamos también un tercer grupo de síntomas, que sería un pensamiento colectivista, y es, bueno, yo me incluyo en la masa, yo renuncio a mi responsabilidad personal, y así no sobresalgo, y entonces me identifico y quiero eso, lo que quieren los demás. Y luego un cuarto elemento, un cuarto síntoma de estas neurosis colectivas sería el fanatismo, ese pensamiento que intentamos coger pues de un líder, o de un grupo religioso, de un grupo político, de un partido de fútbol, de un astro, y entonces así lo que hace es que absolutizamos eso en nosotros y vamos dimitiendo de nuestra propia conciencia personal, y ya nos adherimos, y nada puede ser diferente de lo que yo estoy viendo, de lo que yo estoy pensando, porque estoy ya en un pensamiento fanático. Es decir, que a nivel sociológico también podemos estar viendo estas manifestaciones del vacío existencial, y no solo a nivel individual. Entrando ya en ese terreno psicológico, lo primero que nos podría venir a la mente es el concepto de neurosis noógena,
que surge de la mano de Viktor Frankl. Es un tipo de neurosis que surge precisamente de esta falta de sentido en la vida, de crisis existenciales, de conflictos de valor. Es decir, es una neurosis originada desde el ámbito de lo no ético, de lo espiritual. No quiere decir que lo espiritual enferme, sino que se genera preponderantemente esa patología que puede cursar como cualquier neurosis que se origina a lo mejor desde lo psicológico, pero aquí el origen va a estar desde ese ámbito no ético. Entonces es una de las patologías a nivel clínico que podríamos encontrar. Y también podríamos aludir a lo que se llamaría la tríada neurótica de masas, es decir, las adicciones, las conductas agresivas, la agresividad, el vandalismo, y luego tendríamos también las depresiones. Claro, al no tener unos contenidos de sentido en la vida, pues podemos empezar a buscar y damos respuestas falsas, unas respuestas que van hacia el placer o van hacia el poder, precisamente porque nos hemos separado del sentido y creemos que a través del placer y del poder es como nos vamos a sentir bien y vamos a llenar ese vacío. Entonces surgen, pues cojo un satisfactor como si ese fuera el que va a llenarlo, pero luego resulta que no es satisfactorio y puede ser una sustancia, puede ser pues eso, cualquier droga, puede ser el sexo, puede ser el juego, y entonces se generan adicciones. Luego también, pues si no tengo contenidos de sentido que llenen mi día a día, mi actividad, pues mi frustración la puedo expresar en agresividad. Y además, si yo estoy con otros y voy y rompo las papeleras o los cristales o tal, estoy ocupando mi tiempo y puedo tener incluso un sentido de pertenencia con ese grupo, y así intento llenar ese vacío existencial. Y luego también pues está una existencia que no encuentra su realización en esos contenidos de sentido, va bajando su ánimo, ¿no? Se va deprimiendo, y podemos llegar a esas depresiones que llamaríamos depresiones noógenas, ¿no? Por falta de sentido en la vida, o como decíamos antes, pues por esas crisis existenciales, esos conflictos de valor. Primero lo que acogemos es lo que es la familia, ¿no? La familia es una comunidad para el desarrollo de cada uno de los miembros que la conforman, ¿no? Para el desarrollo de todo el ser personal, de todas las dimensiones, ¿no? Entonces el ser humano está llamado a trascender al encuentro con el otro, ¿no? Esa llamada a salir de sí mismo, y en eso se va construyendo, ¿no? En ese ser con el otro, en esa acción en el mundo con los demás, y entonces en el intercambio del dar y recibir cuidados biológicos, emocionales, de cariño, el amor en definitiva, ese dar y recibir, ¿no? Va construyendo, ¿no? El que podamos ir percibiendo sentidos en nuestra vida, y también la capacidad de compadecer, el padecer con el otro cuando realmente hay una situación de sufrimiento inevitable, ¿no? Entonces, promover el sentido es vivir el sentido, o sea, nadie puede dar a otro el sentido, no puede decirle esto es el sentido para ti en este momento, para tu vida. El sentido ha de ser descubierto por cada uno. ¿Y cómo podemos mostrar a otro que la vida tiene un sentido en cada momento, en cada situación? Pues
estando nosotros en ese camino, en ese proceso de búsqueda y de realización de los sentidos, de ser, bueno, pues congruentes con aquello que descubrimos, también es el ir afinando nuestra conciencia para descubrirnos realmente como seres libres, no todopoderosos, pero sí libres, una libertad condicionada, pero que podemos tomar decisiones. Entonces esa libertad va siempre en relación con una responsabilidad. Así que también la transmisión a nuestros hijos es una educación en una responsabilidad basada en afinar la conciencia desde la base del descubrimiento de esa libertad personal. Y también tenemos que decir que en definitiva es el testimonio de nuestros propios valores, cómo nosotros podemos educar a nuestros hijos en el sentido de vida, ¿no? Y eso ayudará a que nuestros hijos, cuando vivan sus propias situaciones, quieran realmente encontrar cómo tienen que responder, ¿no? Porque educamos primero por lo que somos, después por lo que hacemos y ya en último lugar por lo que decimos. Y si tomamos a los seres humanos solo por lo que son en un momento determinado, los restringimos, los empequeñecemos. Sin embargo, si los tomamos por lo que pueden llegar a ser, ampliamos nuestra mirada y transmitimos esa confianza en su libertad, en su responsabilidad, en que sabemos que tienen esa necesidad de encontrar un sentido y que nosotros estamos ahí para acompañarles también en ese proceso. Yo creo que es un camino abierto a todos los padres para estar con nuestros hijos. Y también puntualizaría como un último elemento, la familia en sí también tiene una dimensión de apertura al mundo. Y es estar en el mundo abierto a las necesidades de los otros, poniendo nuestra economía al servicio de los otros, planteándonos qué esperan también otras personas de mi familia, pues también es una forma en que estamos abriendo caminos para que nuestros hijos puedan descubrir su sentido, porque el sentido no es algo que se inventa, sino que es algo que está en la realidad llamándonos a cada uno de nosotros para ser realizado, por mí y no por otra persona. Con cómo el sentido en la vida contribuye a la maduración personal, yo quiero destacar que la vida es un proceso. Somos un ser siendo, ese es el ser humano. Nos constituimos en nuestra actuación en el mundo con los otros, por nuestra característica que nos constituye esencialmente, que es la de salir de nosotros mismos, que llamamos autotrascendencia. Y esa es nuestra vocación, ¿no? Esa salida al mundo. En ese desarrollo de nuestra existencia nos conformamos en la acción, como he dicho, en lo que vamos haciendo. Según lo que yo voy haciendo, voy siendo de una manera o voy siendo de otra. Evidentemente, cada acción responde a las decisiones que ha habido antes. Pues estos sentidos son los que nos están llevando hacia adelante, son los que nos abren caminos, nos abren puertas e incluso si yo quiero algo es que porque veo que tiene sentido para mí, es que me voy a esforzar por encontrar el cómo hacerlo. Ahora mismo a lo mejor no sé alemán, pero si tiene para mí sentido aprender alemán porque quiero traducir un libro, pues yo me esforzaré y iré aprendiendo
al principio necesitaré mucha ayuda, pero poco a poco hasta puedo llegar a saber alemán. Entonces, ese sentido nos capacita, es decir, nos va ayudando a desarrollarnos, nos capacita para dar, nos capacita para recibir y también nos capacita realmente incluso para sufrir un sufrimiento inevitable. Y en los momentos de estos sufrimientos, en estas situaciones límites que llamamos, es cuando realmente el ser humano alcanza una profundidad existencial y una madurez, un desarrollo, un crecimiento que ni siquiera uno mismo hubiera sido capaz de imaginarse que podría llegar a ello. Pero para poder hacer esto es necesario encontrar un sentido en esa situación de sufrimiento para poder atravesarlo. Es decir, el sentido capacita para el sufrimiento y en esa situación yo puedo crecer, yo estoy madurando, yo estoy profundizando como persona, mi crecimiento existencial personal. Bien.